Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Muy buenas a todos, volvemos a la carga con Visión Familia, una semana más. Oye, después de tomarnos unas, digamos, forzosas vacaciones, hombre, y aunque disfrutamos todo lo que estaba pasando durante este tiempo, no deja de ser verdad que la información se sigue acumulando. Y en esta ocasión, mi gente, para esta semana tenemos el privilegio enorme porque es que nos vamos hasta España. Ustedes saben que nosotros siempre estamos caminando por las tierras españolas buscando esa información y bueno, siempre es que no hay que buscar, la información salta a la vista y siempre tenemos algo que contarle de lo que está pasando en España. Tristemente, también de los Estados Unidos hay muchas cosas que contar, entre ellas la iniciativa del Partido Demócrata de tratar de quitar la patria potestad de los padres sobre los hijos en el caso de que quieran oponerse a que se les maleduque en esta línea de la ideología de género. Pero, hombre, esta vez tenemos el privilegio no de irnos a caminar por España a buscar la información, sino que España venga a Panamá. Así es. Y venga a Panamá para traernos esa información, esta vez en la voz de un personaje verdaderamente excepcional, maravilloso, importante, haciendo un trabajo tremendo, especial. Y yo quiero darles a ustedes algunos datos de esta persona que nos está acompañando hoy, porque su nombre, para empezar, es Salvador Martí Gómez, tiene 52 años, ahí está la experiencia ya, es casado y padre de 3 hijos, y además es policía de profesión. Oye, saludos a mi hermano Iván y a todos los policías panameños que siempre están escuchando por ahí. Es de La Rioja, precisamente de Logroño. Convertido al Señor a sus 15 años en el año 1985, y es también presidente y fundador de la asociación Alexia Enséñanos en junio del 2018. Creador y promotor del proyecto educativo policial Alexia Enséñanos. Y en sus propias palabras, quiero leer algo que él dice. Ejerzo como policía local en la ciudad de Logroño desde el año 1991 y en la actualidad desarrollo en mi tiempo libre una actividad educativo-policial totalmente altruista, basada en un proyecto llamado Alexia Enséñanos. Y usted puede encontrar más en la página web www.alexiaenseñanos.com, así como usted lo escuchó, Alexia con X. Y además de esto tiene un premio a la educación por Hazte Oír en el año 2019, premio que, dicho sea de paso, recibe también junto a este personaje bastante reconocido también, Agustín Laje, de Argentina. Y también es escritor de libros, de cuentos para niños, pero con un mensaje y un propósito maravilloso. Uno de esos libros es Venciendo a Kung Fu con la armadura de Dios. Es un cuento de prevención contra la ideología de género. También tiene otro libro de cuento para niños que es No me gusta ese secreto, un cuento para la prevención del abuso sexual infantil. Habiéndole leído un poco de lo que este personaje maravilloso hace, queremos darle la bienvenida a Visión Familia, hermano Salvador Martí. Me honro de verdad en llamarle hermano Salvador Martí. Bienvenido a Visión Familia. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es para mí de verdad todo un honor y un privilegio estar aquí con vosotros. Has hecho una presentación maravillosa, concreto, y fíjate que lo que más me ha gustado ha sido que hayas saludado a un policía, ¿no? Un oyente policía de Panamá, porque siempre mi ilusión ha sido que otros policías cristianos, con visión cristiana, pudieran llevar a cabo adelante el proyecto Alexia Enséñanos. Así es, hombre, hermano Iván, agarre ese asunto porque eso es con usted. Y por acá también está conmigo ese compañero que digo siempre que lo conozco desde que nací. Estoy hablando de mi padre, que está muy contento también por el invitado que tenemos hoy. Definitivo, hijo, estamos de fiesta porque creemos firmemente que nuestra familia panameña va a ser muy bendecida en base a esa experiencia que nuestro hermano Salvador Martí, a quien le agradecemos por haber atendido a nuestra humilde invitación,
con la finalidad de querer compartir con el pueblo panameño todas esas experiencias de lo que se está dando en España, en donde el objetivo de este programa hoy es que nosotros aquí en Panamá podamos darnos cuenta de que lo que ahora mismo en otros países, como en este caso España, ya se están dando, que está en práctica, todo eso tuvo una iniciación, tuvo un génesis. Y ese génesis es un protocolo que lleva un formato a nivel mundial que es corregible si nosotros a tiempo hacemos lo que tenemos que hacer. Así que no se despegue de la radio y que los que nos van a ver por las diferentes redes sociales se mantengan allí viendo la información que vamos a compartir de viva voz de nuestro hermano Salvador Martí, quien tiene una experiencia muy importante, como ustedes lo han escuchado, que va a suministrar una bendición muy especial para la familia panameña. Claro que sí. Así mismo, como lo ha dicho mi papá, y yo solamente quiero añadir un saludo especial para mi hermano Javier Ríos, para mi hermano Alexander, un saludo especial para la esposa de mi hermano Javier Ríos, y para toda su gente que siempre están ahí hasta allá, hasta el sector de Changuinola, en Bocas del Toro, y un saludo especial para todas aquellas personas que siempre están allí. Queremos ir al grano porque de verdad que nuestro hermano Salvador tiene mucho que compartir con nosotros, y si algo queremos en esta ocasión es tratar de conseguir ese conocimiento, esa experiencia que él nos puede compartir acá. Así que, hermano Salvador, quisiera empezar por preguntarle qué lo ha motivado a usted, o básicamente qué le ha motivado a usted a querer compartir con otros países, especialmente aquellos en los que la ideología de género no ha calado en toda su magnitud, como es afortunadamente nuestro caso, y gracias al Señor, sobre la triste experiencia que está pasando España, en donde la ideología de género ha hecho estragos en la familia. Y adicionalmente eso, preguntarle, ¿cree usted que es el mismo patrón que utilizan para querer doblegar otros países, así como han conseguido en gran parte de España? Bueno, lo que me ha motivado fundamentalmente es el ministerio que desarrollo y que Dios puso en mi corazón hacer, ¿no? Alexia, enséñanos, que es un proyecto que pues protege a los niños, da herramientas a los niños en dos cuestiones fundamentales, ¿no? Que son la prevención contra la ideología de género y también la prevención contra el abuso sexual infantil. Yo, después de muchos años que llevamos ya trabajando en esto, pues digamos que mi intención principal es avisar, ¿no? Porque siempre digo que España es como la cocina muchas veces de Latinoamérica, ¿no? Aquí todo lo que se cocina aquí al final llega allí, ¿no? Y hace unos años lo que nos parecía impensable en España, estar viviendo lo que estamos viviendo en estos momentos, era absolutamente impensable, se está dando, ¿no? Y a mí me motiva el intentar avisar, el intentar decir cuidado, ¿no? Que lo que la palabra nos dice muy claramente que iba a suceder en los últimos tiempos está sucediendo, ¿no? Cuando nos decía el profeta Isaías que a lo bueno se le llamará malo, a lo malo se le llamará bueno, es lo que está sucediendo aquí en España, ¿no? Y como es un tema que me tiene realmente preocupado, pues quería sobre todo eso, ¿no? Compartir con mis hermanos de toda Latinoamérica en general, y bueno, pues hoy especialmente con mis hermanos de Panamá, lo que aquí está sucediendo en España, que es realmente grave porque se está atentando contra los niños. Así es, y hermano Salvador, como padres, en la mayoría de los casos asumimos que estamos educando a nuestros niños y preparándolos en un molde inconmovible, en su manera de pensar que le hemos dado, pero para que veamos qué tan vulnerables son nuestra niñez en este caso, cuéntenos sobre ese experimento que usted realizó en España para querer convencer a los niños y llevárselo, así tal cual como usted lo escuchó, para querer convencer a los niños y llevárselo. Mucho oído, radioyentes. Sí, y además esto es muy interesante que los radioyentes entiendan un poco en qué ámbito se mueve este experimento que yo llamé Depredadores,
y en el que intentaba concienciar lo vulnerables y lo fáciles de engañar que son los niños, ¿no? Yo cuando comienzo con el proyecto Alexia me gustaría explicar un poco resumidamente, porque claro, las personas están escuchando proyecto Alexia, mucha gente dirá, bueno, ¿qué es el proyecto Alexia, no? Bueno, pues el proyecto Alexia es un ministerio que el Señor pone en mi corazón a través de una marioneta policía, pues en los colegios fundamentalmente y en las iglesias también enseñamos a los niños 3 conceptos fundamentales, ¿no? El primero es qué es el concepto de un extraño, ¿no? ¿Qué es un extraño? Y una vez que entienden qué es un extraño, que no deja de ser un desconocido, pues que no pueden coger cosas de un extraño, que no pueden irse con un extraño, que no pueden, en fin, hablar con un extraño. Este es el primero de los conceptos fundamentales. Luego, el segundo concepto que enseñamos, les damos también herramientas para saber reaccionar cuando se extravían de papá o de mamá. Y el tercer bloque fundamental es la prevención del abuso sexual infantil. Yo, para desarrollar este proyecto, entendí que era necesario implicar a los padres y demostrar lo vulnerables y fáciles de engañar que son los niños. Y se me ocurrió hacer un experimento social, ¿no? Me fui a diferentes parques de mi ciudad, de Logroño, y pedí permiso a los padres que había por allí, pues sus hijos estaban jugando, ellos estaban sentados en los bancos, entonces me acercaba, me identificaba como policía, les decía que estaba haciendo un proyecto educativo policial y que necesitaba hacer un experimento social que se trataba de demostrar la vulnerabilidad de los niños. Pedí permiso a los papás para engañarlos ahí, delante de ellos, y que ellos fueran espectadores de ese experimento. Todos me accedieron a colaborar en este experimento y lo llevé a cabo con cámaras ocultas. Los niños eran ajenos completamente a esta persona que yo tenía de gancho, que se acercaba a ellos, y con diferentes motivos, chucherías, con peluches, con cromos, con un perrito de verdad, pues conseguíamos llevarnos a todos los niños con los que lo intentamos, lo conseguimos en tiempos que no superaba el minuto 30 delante de los propios padres, ¿no? Entonces, una vez que nos llevábamos al niño, pues volvíamos con él, ya nos sentábamos con los padres a explicarles y a hablar con ellos, porque todos quedaban conmocionados. Pero ¿cómo es posible, no? Si yo en algún momento siempre le he dicho a mi hijo, no puedes hablar con un extraño, un desconocido, no puedes coger nada de él, no puedes ni mucho menos irte con él, ¿qué es lo que falla, no? Y entonces ahí pues empezábamos a explicar un poquito pues de la vulnerabilidad, de la inocencia, de lo fáciles de engañar que son los niños. Y esto tiene una analogía tremenda con lo que es la ideología de género, ¿no? Porque un niño, igual que es de fácil de engañar por un depredador sexual a la hora de abusar con él, es igual de fácil de engañar a la hora de implementarle, de ideologizarlo con ideología de género, ¿no? Y esto pues es una forma de hacer entender también a los papás que si a un niño de corta edad, por una persona de referencia como pueda ser un maestro, se le dice que tiene derecho a elegir su sexo, que tiene derecho a experimentar con personas de su mismo sexo en relaciones sexuales, todo cosas que, repito, hace unos años era impensable en España y hoy en día lo estamos viviendo, pues el propio experimento social me sirvió para ambas cosas, ¿no? Para demostrar la vulnerabilidad de los niños a nivel policial, pero también para demostrar que son muy fáciles de engañar en un tema como es la ideología de género y todo lo que se está haciendo con ellos. Muy importante, padres de familia, que ustedes puedan evaluar el tiempo que les llevaba a estos hermanos en ese experimento convencer a los niños y llevárselo. Nuestro hermano Salvador habla de entre 1 minuto a 1 minuto 30 era el tiempo que les llevaba para convencer a los niños y como extraños presentarles aquel atractivo para que ellos cambiaran de su manera de pensar, de todo lo que sus padres le habían enseñado en cuanto a esta disciplina de prevención, ¿no? Entonces, como dice nuestro hermano, esto es una analogía para que nosotros podamos ver lo siguiente, porque a ellos les llevó 1 minuto 30 para ellos convencer a los niños. ¿Cuánto más qué no estará sucediendo en nuestra niñez cuando usted, padre de familia, permite que su niño se la pase no 1 minuto, ni 1 minuto y medio, sino horas pegado del celular, donde allí, a través de toda la contaminación aberrante que está en las redes sociales en su mayoría, ¿verdad? No generalizamos,
pero en cuanto a esto hay mayoría de contenido nocivo para los niños. Entonces, ¿cuánto más no puede haber un cambio de mentalidad en nuestra niñez, siendo de que demoran más de 1 minuto y medio, como digo, pegados de un teléfono? No, y yo me ponía a analizar, yo digo, si en 1 minuto 30, ellos consiguen llevarse un niño, ¿qué pasa con un niño que se sienta en un aula de clase durante 4, 5, 6 horas? O sea, es una cosa tremenda, pero eso lo va a responder en la siguiente pregunta, y yo estoy casi que seguro que sí, porque dicho eso, entonces compártanos usted, en este caso, las diferentes estrategias en que la ideología de género está tratando de llegar a nuestros niños. Estamos hablando de leyes, charlas en las escuelas, películas, internet y demás herramientas de las que se valen. Sí, esto es algo, yo sé que va a resultar chocante seguramente lo que voy a decir, ¿no?, para la mayoría de los radioyentes ahí en Panamá, pero esto es la realidad que estamos viviendo en España, ¿no? Satanás lleva ya muchos años de ingeniería social, ¿no?, en nuestro país, y ha conseguido que se normalice cosas que hace unos años eran impensables, pero ¿cómo se ha hecho valer o qué medios ha utilizado para introducir esa ideología de género en las escuelas, ¿no? Las escuelas que por otro lado a mí me llama poderosamente la atención, siempre han sido lugares para formar académicamente a nuestros hijos, y de repente de unos años para acá se han convertido en centros de adoctrinamiento. O sea, es tremendo, ¿no? Es una pena que los colegios hayan dejado de cumplir su función principal, que es la de enseñar matemáticas, lengua, historia a los niños, y ahora de repente son centros de adoctrinamiento donde se les enseña, pues que eso, ¿no?, que pueden elegir su género, su sexo, que pueden amar a otras personas de su mismo sexo. Todas estas cosas se están enseñando en los colegios en España, y decía que Satanás se ha valido de leyes, porque esto ya se ha implementado por leyes. Tenemos, fíjense, en España somos 17 comunidades autónomas, 14 de esas comunidades autónomas tienen leyes LGTB específicas, y algunas leyes de verdad son para poner los pelos de punta, porque estas leyes, yo quiero explicar que algunas de estas leyes deja a los colegios, obliga a los colegios a que en el momento en que un niño entra bajo la custodia de un colegio, ¿no?, está ya en edad escolar, y aquí en España la edad obligatoria es 6 años, pero ya muchos padres con 3 años empiezan a llevar a los niños al colegio, se puede llevar con 3 años. En el momento en que un niño entra bajo la tutoría de un colegio o va a ser formado por un colegio, ese colegio ya tiene la obligación de respetar al niño con el género con el que se autoperciba. Esto está así en la ley. Si alguna persona tiene curiosidad por ver que lo que estoy diciendo es una realidad, solo tiene que poner ley LGTB de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿vale? Ahí va a leer lo que yo estoy diciendo textualmente, que un colegio tiene la obligación de respetar a un niño de 3 años con el género que se autoperciba. Pero no solo eso, un colegio tiene la obligación de respetar al niño con la indumentaria que él elija. Es decir, si Pablito llega un buen día y dice que ya se siente Sarita, el colegio tiene la obligación, el profesorado, de tratarle por el nombre de Sarita. Tiene la obligación de respetar la indumentaria que el niño elija. Y otra cosa más seria aún, que a mí me parece sumamente grave, tiene la obligación de respetar los aseos, los baños, las duchas que el niño elija. Es decir, en España un joven menor de 18 años no puede votar, un menor de 18 años no puede casarse, un menor de 18 años no puede consumir alcohol, pero un menor de 18 años, un niño de 3, puede elegir su género o su sexo. Wow. Y algo grave, los padres no tenemos nada que decir a esto. No tenemos nada que decir, porque tenemos leyes como una última ley de familia que acaba de salir, de una ministra que tenemos llamada Irene Montero, en una ley de familias que ya deja caer qué servicios sociales puede intervenir si hay unos padres intolerantes que no respetan la diversidad y que no respetan estas cosas. Es decir, que si su hijo de 3 o 4 años se declara mujer siendo biológicamente un niño, pues puede tener serias consecuencias, porque la ley ya deja caer que servicios sociales puede intervenir y llegar a retirar la custodia a sus padres, porque no son unos padres diversos y son unos padres homófobos e intolerantes que no están respetando el que su niño se eduque en diversidad, ¿no? Esto en cuanto a las leyes.
pero podríamos continuar hablando de que la influencia de la ideología de género, toda esta ingeniería social, ha entrado a través de la publicidad. Tenemos dibujos animados ya hablando de ideología de género, de homosexualidad, normalizando todo esto. Sí. Dibujos animados en horario infantil, canales infantiles, pero no solo con los dibujos animados, o sea, también están en influencers, en youtubers, en que ya tenemos el currículum escolar, ya también matemáticas con perspectiva de género. Caramba. A mí cuando me preguntan esto, porque hay muchos padres que cuando yo en las charlas hablo de que esto está así, me dicen, pero vamos a ver, ¿cómo se puede dar matemáticas con perspectiva de género? Me quedo la duda. Les voy a poner un ejemplo, porque yo he tenido un libro de matemáticas en mis manos y les pongo un ejemplo de cómo se da a un niño de 7 o de 8 años matemáticas con perspectiva de género. Yo leí uno de los problemas de ese libro y decía el problema, ¿no? Mario ha comprado un anillo a su novio Juan porque van a casarse. Pero el anillo no le ha gustado a Juan y lo ha devuelto a la joyería, ¿no? La joyería le ha devuelto el 50% del anillo. ¿Cuánto le ha costado el anillo que Mario ha comprado a Juan, su novio? Ajá. Ya está, el niño está normalizando en su cabeza que dos hombres van a casarse, que es lo más normal del mundo, ¿no? Y ya. ¡Wow! Pero es que yo me quedé con el tema de matemática con perspectiva de género y yo dije, no. Aquí pegamos un batazo fuera del campo y hay que ver a dónde va esto, porque es increíble, pero miren de qué manera. Alguien decía hace poco, creo que lo leí en un mensaje, que alguien decía, lo que pasa es que ellos son muy inteligentes y ellos caminan a años luz de nosotros para promover su agenda y su ideología. Usted rozó un poquito. Yo le voy a hacer una pregunta muy breve, si usted tiene el conocimiento al respecto, porque usted habló de Madrid, de la ley LGBT educativa o de las escuelas en Madrid. En Madrid está una señora que tiene fama de ser una especie de heroína, incluso hasta conservadora, y algunas cosas les atribuyen por ahí. ¿Estas leyes o estas normas para las escuelas son antes o después de Isabel Díaz Ayuso? La otra pregunta es si existe la posibilidad de que ella pueda cambiar eso. Excelentes preguntas. Mira, curiosamente la ley LGTB de Madrid la introduce una presidenta de esta comunidad que luego fue del gobierno popular. No me salía, ahora me ha venido el nombre, Cristina Cifuentes, ¿vale? Tuvimos una presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, introduce esa ley, creo recordar que fue en el año 2016, si no recuerdo mal, y me preguntaba si la señora Díaz Ayuso, que es de su mismo partido, tendría opción claro que tendría opción de derogarla, por supuesto. Pero esto es algo que va implementado en la Agenda 2030 y ella no va a ir contra una agenda que está impuesta a nivel prácticamente mundial, ¿no? Entonces, sí. Ella hace poco le oía a la señora Ayuso, hace poco le oía unas declaraciones diciendo, no, esto en Madrid, no sé por qué hablan ustedes de ideología de género, porque en Madrid esto no está así. En Madrid no hemos tenido ni una sola denuncia de ningún padre, ¿no?, en contra de que se haya adoctrinado a niños ni se haya dado ideología. Claro, ¿cómo va a haber denuncias si tienen ustedes a los padres amedrentados? Si yo de los padres que hablo con ellos, que me dicen, Salva, he presentado el documento del PIN parental para intentar evitar que a mis hijos les den estas charlas, y se las han dado, o sea, y pisotean mi derecho, ¿no? Y me he ido a quejar y me empieza a salir el director con que usted es una madre intolerante, se me empiezan a echar el resto de padres encima, a ver quién es el guapo, como le suele decir, que pone una denuncia, ¿no? Pues nadie la pone, pero es evidente, y yo recibo denuncias, no os voy a decir todos los días, pero muy frecuentemente de padres que me dicen, Salva, se ha dado las charlas de ideología de género a pesar de haber presentado el escrito, que aquí se llama PIN parental, es un documento que luego podemos hablar si queréis de ello, y es de las pocas herramientas que tenemos y que estamos fomentando. He presentado el PIN parental en el colegio y no se respeta, y da igual, y le siguen dando estas charlas, y vas a Inspección de Educación a quejarte, y como todo está amparado por leyes y todo está amparado por el propio gobierno, que es quien lo promueve, pues al final no vas con ninguna denuncia a ningún lado. Y hay muchos padres que dicen, bueno, pues la solución que voy a tener es cambiar a mi hijo de colegio, pero eso no es solución, si lo va a tener en el próximo colegio al que lo lleve, si esto no te vas a poder esconder de ello, esto está implementado por ley. Entonces, es un absoluto disparate. Por supuesto que la señora Díaz Ayuso tendría opción de quitar esta ley LGTB, derogarla,
pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, igual que hubiese tenido opción de intentar derogar y luchar contra la ley del aborto, que fue el propio Partido Popular en el año 2010 los que presentaron un recurso de inconstitucional con esta ley y tuvieron oportunidad con mayoría absoluta de haber derogado la ley del aborto y haber dicho, no, señores, el aborto no es un derecho para nadie. El aborto es un derecho es un derecho del bebé y es el derecho a la vida, no el derecho a la muerte de acabar con él. Claro, claro. Y al final la pregunta viene precisamente para alumbrar un poco a la gente y decirle, oye, mira, la esperanza no está en la clase política al final. Porque al final, cuando una agenda se quiere imponer, el político se somete porque quiere quedarse en el puesto. Ah, claro, tenemos excepciones muy claras de gente que están en la política y dicen no y no y no, pero son casos bastante aislados. Y al final hay un problema, y aquí es importante que nosotros podamos destacar para las personas que no están muy familiarizadas con el tema de Madrid y de la señora Isabel Díaz Ayuso, es que es una señora que está haciendo un trabajo bastante notable por la Comunidad de Madrid. Y muchas personas dicen, oye, es que al final, ¿qué importa si el político este que se está postulando aquí en Panamá trae un paquetote así de ideología de género, pero mira el proyecto de desarrollo, nos va a dar trabajo, va a haber riqueza en el país, la economía va a funcionar bien, nuestras vidas van a ir mejor? Sí, es verdad que la mamá es lesbiana y que él fue el primero que abrió las puertas para un desfile gay en Panamá, pero tiene un proyecto para Panamá maravilloso y vamos a votarlo a él porque a la final el pueblo no va a permitir que la ideología de género se imponga en Panamá. No. Allí tenemos el caso de una señora que tiene unos títulos maravillosos y tremendos en España y ya ustedes escucharon cuál es la postura de ella. Aquí hay una cosa muy importante hacia la que yo quisiera ir también y usted pasó un poco sobre ello y es acerca del tema de la patria potestad. En este caso en España, ¿se ha perdido la patria potestad o se puede decir que todavía se conserva? ¿Cómo anda eso? Yo te contestaría con unas palabras que tuvimos de una viceministra que tuvimos en España llamada señora Celaá. Te contestaría con unas palabras que ella dijo, ¿no? Y además muy claramente, ¿no? Los niños no son de los padres. Los niños no son de los padres. Ajá. Dejó muy claro, yo creo que esto contesta, ¿no? Y fíjate que cuando se oyeron esas palabras, yo que en su momento esperé pues una reacción, ¿no?, de los padres, no sé, salir a la calle, manifestarse con testimonio, porque estas cosas hay que hacerlas con testimonio, ¿no? Yo hay cosas que, por ejemplo, el otro día hablaba con un par de padres de Perú y me decían, mira, si en mi país una ministra como la señora Montero dice que los niños y las niñas tienen derecho a mantener relaciones sexuales, te aseguro que al día siguiente tienes 500.000, 1 millón, 3 millones de padres en la calle, sí, manifestando y exigiendo la dimisión de esa ministra. Inmediata. Aquí en España, yo cuando fueron esas declaraciones, yo convoqué una manifestación de padres diciendo, dejad a los niños en paz, dejad crecer a los niños en paz, que esto es una cuestión que hay que dejar muy clara a todo aquel que nos esté escuchando. Yo personalmente no tengo nada contra las personas homosexuales, tengo contra su orientación y que más aún lo que tengo es que la intenten normalizar en los niños. Exacto. No tengo ningún problema con los homosexuales, ellos cometen un pecado, una orientación, como otros cometen el golpear a su mujer, otros son alcohólicos, otros son... A ver, no es un pecado ni más ni menos el ser homosexual que el golpear. En fin, quiero decir con esto, tenemos en contra que intentan meter su orientación como algo bueno, como algo normal en los niños. Sí. Y ahí sí que a mí, por lo menos como padre, me van a tener aquí, y como padre y como cristiano. Claro, me van a tener hasta donde tenga que llegar. Si yo tengo que terminar, lo he dicho muchas veces, y no lo digo con la boca pequeña, si tengo que terminar yo en una celda por defender esto, yo voy a terminar. Fui muy claro con el Señor. Cuando comencé este ministerio dije, Señor, estoy dispuesto a pagar el precio. Y yo creo que es lo que el Señor vio para decir, Salvador, quiero que seas tú quien lleve el proyecto Alexia. No, vio un corazón transparente y un corazón que lo que buscaba era defender a los niños y pagar el precio que se haya que pagar, ¿no? Y mira, hermanos, de verdad, yo estoy en una buena condición, tengo mi trabajo de funcionario, una esposa que tiene su negocio, 3 hijos, no tenía necesidad, por decirlo así, de hacer esto, ¿no? Había muchos familiares me dijeron, ¿pero qué haces con eso? O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Porque estoy sirviendo a los niños, porque estoy sirviendo al Señor, porque el Señor me está pidiendo que lo haga.
Y no lo hago porque sea más valiente, ni porque mida 1,90 m o porque sea policía. Lo hago porque tengo un corazón de servicio a Dios y a los niños, y el Señor ve lo que hay en mí, ha visto esa intencionalidad, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero transmitir a todos los padres que me estén escuchando, no hay nada de especial en mí, nada más que ese corazón transparente de querer proteger a los niños, proteger su infancia, protegerles contra algo muy dañino que se llama ideología de género. Y en esto tenemos que ser valientes, porque todos tenemos un ministerio con nuestros hijos. Sí, señor. El ser padres es un ministerio, ¿no? Y el educarlos en los principios y valores cristianos para todas las personas que somos creyentes, ¿no? Entonces, en esto, por desgracia, hoy en día, yo no sé, pero el pueblo de Dios ha caído como en un... está un poco como anestesiados, ¿no? Como dormidos, como pensando que la batalla está dentro de las paredes de una iglesia, y la batalla no está dentro de las paredes de una iglesia, de las 4 paredes, está fuera. Por eso el Señor fue muy claro cuando nos dijo ser luz y sal. ¿Dónde es luz y sal? ¿Dentro de una iglesia? No, fuera. Y más en un tema como este, que es la protección de nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es algo que nos tenemos que tomar muy en serio esto, muy en serio. Sí, y lo que pasa es que esa frasecita de los hijos no son de los padres, e incluso decir que en pocas palabras le pertenecen al Estado, es un discurso, es una frasecita que se va escuchando cada vez más frecuente en diferentes países. No solamente el caso de la señora Celá en España, sino que en otros países ya también se viene escuchando. No, es que los padres tienen que entender que los hijos no le pertenecen. Y la amenaza de que, bueno, te los quitamos si no aceptas esto. Y usted decía algo muy importante, mucha gente no denuncia. Al final dice, bueno, Ayuso puede decir, es que no tenemos denuncia. Pero claro, hay una mordaza atroz sobre los padres, porque es que al final muchos temen, y a veces, como usted dijo, no tienen las herramientas suficientes para saber cómo defenderse ante un político sinvergüenza que ha implantado su agenda y que ahora quiere imponerla, aunque ese padre tenga lo que tenga, y sencillamente ese padre está desprovisto de las herramientas de cómo defender a su hijo, defender a su familia, en el caso potencial de que un político quiera intervenirla. Entonces, es muy importante que nosotros sigamos prestando atención a esta entrevista, porque yo creo que es maravilloso lo que nosotros estamos escuchando, aunque verdaderamente maravilloso es porque ilustra mucho, pero al mismo tiempo es muy doloroso. Y usted puede comunicarse con nosotros al 6695-3739 o al 6584-7125 o al 6901-9584 y dejarnos su impresión, cómo lo está viviendo usted en su casa. Además de esto, quisiéramos consultarle acerca de este tema de la patria potestad. Se extiende mucho más amplio, pero quisiéramos hacerle otra consulta, sin antes, en este caso, mi papá, hacerle alguna otra pregunta o comentario. Más bien quisiera hacer un comentario, gracias, hijo, y es de que dentro del punto que nuestro hermano Salvador está compartiendo sobre ese daño que en las escuelas allá en España le están ocasionando a la niñez, esto es un vivo ejemplo de prevención para nosotros aquí en Panamá, por el hecho de que, mire, por falta de conocimiento en los padres, por falta de el interesarse por la realidad que se está dando en otros países y que de igual manera está ya tocando a Panamá, entonces por falta de ese interés, oiga, en las propias narices de nosotros como padres están pasando situaciones que están siendo desapercibidas. Entonces se hace necesario que podamos no únicamente reforzar la enseñanza, la educación preventiva a nuestros hijos, sino también nosotros revisar las tareas, los trabajos que les ponen en la escuela, porque cuando, por citar un ejemplo, viene una tarea a nuestros niños de que, por ejemplo, diga cuántas clases de familia hay, y entonces se ejerza una investigación de figuras, y dentro de esas figuras de las diferentes familias va dos
dos muñequitos de varoncitos, dos muñequitas de varoncitas, de mujercitas, que son familia, sí, que están tomadas de la mano, y entonces el padre sencillamente pasa desapercibido esto y dice, bueno, es un trabajo que le dejaron en la escuela al niño. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos, volvemos al punto. A nuestro hermano Salvador con su equipo en ese experimento le llevó solamente 1 minuto a 1 minuto y medio para cambiarle la mente a los niños, para llevárselo. Pues sepan, señores, que si usted no se involucra en la educación de sus niños, enseñarle, dedicarle tiempo a sus niños para que ellos puedan conocer cuando hay una señal de alerta y cuando deben llegar a la casa y decirle a papá y a mamá, mire, me enseñaron esto en la escuela. Cuando nosotros no hacemos esto y que, bueno, es que de por sí la situación, la ocupación está absorbiendo tanto a los padres de familia, y a veces no tanto la ocupación, sino que sencillamente el celular. El padre cuando llega a la casa, llega supuestamente cansado y llega a buscar el celular y lo que menos hace es ver qué tarea le dejaron a sus niños. La mamá, absorbida por el celular, llegan los niños de la escuela y para que no la molesten, les da otro celular a ellos, etcétera. No les interesa qué está pasando en la escuela. O sea, estamos viviendo tiempos difíciles y nuestro hermano Salvador nos está compartiendo situaciones que ya están ocurriendo allá y en donde no pueden hacer nada, pero que él quiere compartírnoslos a nosotros para que no nos suceda eso a nosotros. O tienen la posibilidad de actuar, pero con muy reducidas, valga la redundancia, posibilidades de lograr algún cambio. Que claro, no estamos hablando con un pensamiento derrotero que no va, no. Yo creo que sí, hay un mensaje aquí de fondo y es la unidad. La unidad, si el pueblo se une, puede conseguir cambiar un poco esto, y muchas personas, o algunas personas especialmente del pueblo del Señor, y lo digo con mucho pesar, dicen, hey, es que ustedes quieren detener la venida de Cristo, porque todas esas son señales y se tienen que cumplir. Pero el hermano Salvador lo dijo claramente, nosotros somos sal de la tierra y somos luz del mundo, y como siempre digo, lo vamos a hacer hasta el último segundo antes de que Cristo venga a recogernos. Ahora, yo quisiera añadir algo más y compartir con ustedes. Y es de que aquí en Panamá ya tenemos varios momentos donde en diferentes tiempos personas activistas de ideología de género, funcionarios incluso, están hablando de la niñez trans, óigase bien, y en donde tiene que respetarse los derechos de nuestra niñez trans, dicen ellos, en donde no es otra cosa que el lavado de cerebro que ellos quieren hacer, donde quieren llevar a nuestra niñez a que se autoperciba. Y nuestro hermano Salvador está hablando de situaciones donde allá en España ya ahora es ley que tiene que respetarse, que si un niño de una edad tan tierna se autopercibe mujer, pues ya eso tiene que respetarse. Entonces aquí en Panamá ya hemos encontrado esos casos donde han levantado la voz para decir que se tiene que respetar a nuestra niñez trans. Adjunto a eso, yo quisiera poner un caso en donde ahorita mismo ha sido una noticia que ha revuelto al mundo entero en las redes sociales sobre ese caso de este señor que se vistió como estudiante, como una niña, un adolescente de colegio. Que fue en Perú o en Bolivia. Colombia, yo estaba en que era en Perú. Bueno. Sí, en Perú. Yo creo que es Perú. Lo que pasa es que sí es verdad que se le dio como un enfoque de algo de ser trans edad, y no era un pedófilo en toda regla que se vestía como niña para introducirse en los baños y intentar abusar de niños, ¿no? O sea, y la cámara, las fotos para que era treta de pedófilo. Sí, entonces, ¿qué quiero enfatizar en cuanto a esto? Señores, ha habido una alarma brutal a nivel mundial por el que
este señor vestido de mujer se mete en esos baños, empieza a sacarle foto a las niñas y entonces no hay la alarma cuando estamos viendo que en nuestras propias narices, señores, en nuestras propias narices, desde los diferentes medios de comunicación, están hablando de, por ejemplo, esos señores que se autoperciben una niña y que como tal deben ir a la escuela, compartir baño con las niñas, estar allí. Entonces, unos hombres sí, señor, vergüenzas de más de 50 están años allí metidos sí. en un baño con una niña. Entonces, sin embargo, no nos encontramos una reacción de la sociedad de repudio, de rechazo a estas aberraciones. O sea, señores, yo creo que tenemos que plantar bien puestos los pies en tierra y saber discernir lo que está pasando. No le demos una connotación a este caso de este hombre que se mete en los baños vestido de una estudiante. No le demos esa connotación a esto de algo tan malo, que en sí es malo, claro que lo es. E ignorando la realidad que sí es destructiva, señores. Porque esta gente, Biden, por ejemplo, públicamente está diciendo que tiene que haber la libertad de la niñez trans, donde los niños puedan entrar en los mismos baños con las niñas. Oiga, porque sencillamente son, según, unas niñas en un cuerpo de niño. O sea, esto está tremendo y este programa, señores, es con la finalidad de que podamos despertar y hacer algo aquí en Panamá para parar esta situación. Y ni qué decir de la cantidad de hombres en España, hermano Salvador, que ahora han ido y se han cambiado y ahora son mujer, sencillamente para disfrutar de esos derechos que tienen las mujeres en España sobre los hombres, y bueno, sin hacerse ningún cambio en su cuerpo, sencillamente ahora pues son mujeres. Y de alguna manera u otra el sistema se colapsa. No está bien pensado, o es lo que ellos están buscando. No, pensado está muy bien pensado, pero estamos viviendo una situación delirante. Yo diría la palabra delirante. Sí. Yo ya lo dije más o menos hace 2-3 años, dije, no es una profecía ni mucho menos, pero esto se va a dar. ¿El qué se va a dar? El que un hombre vaya al registro civil, diga que se autoperciba como mujer, y al día siguiente, como policía, se nos va a dar la situación de que nos van a llamar de un vestuario, de una piscina femenino. Va a haber un individuo allá que biológicamente es un hombre con su pene al aire en el vestuario. Sí, vamos a entrar como policía, las mujeres chillando, alterando, un hombre desnudo, y el hombre va a decir, haga usted el favor de tratarme como mujer, porque aunque usted me vea un pene, yo me autopercibo mujer. Ahí y ahora decía yo, pregunto, ¿cómo vamos a actuar como policías? Yo preguntaba a muchos compañeros, todo el mundo se encogía de hombros. Esto ya se está dando. Sí. Pero no solo esto. El otro día tuvimos un caso, hace muy pocos días, de un aspirante a policía que se presentaba a las pruebas físicas, en su DNI ponía Pablo Fernández, y a la hora de hacer las pruebas físicas él dijo que era Rosa Fernández y que las pruebas las exigía hacer como mujer. Y el tribunal le autorizó a hacer las pruebas como mujer porque se autopercibía, sin exámenes de psicólogos, ni de psiquiatras, ni de hormonación, ni de nada. Es tan fácil como decir que yo me autopercibo y tienes derecho a presentarte como mujer, ¿no? Claro, las pruebas son muy diferentes a nivel de puntuación, son mucho más fáciles, más bajas de puntuación para una mujer que para un hombre. Y este hombre obtendrá su plaza de policía como mujer, y una vez que la obtenga, a la semana siguiente dirá que como es género fluido y su género fluye, pues ahora vuelve a ser un hombre y ya está. Tan fácil y tan delirante. Y lo estamos viendo en el deporte. Oído Panamá. Y lo estamos viendo en el deporte y lo estamos viendo en las cárceles. Tenemos ya cantidad de presos en España pidiendo ir a módulos de mujeres porque se autoperciben como mujeres. Claro, y es el caso de Costa Rica, como dice el productor por acá, que también se está viendo esto. Pero yo me imagino, hermano Salvador, que si porque Pedro Sánchez aplaude esto de manos y pies.
Pero yo me imagino que si de repente alguien se autopercibe Pedro Sánchez, se autopercibe presidente y le dice que se quite del puesto porque ahora él es Pedro Sánchez o ella o lo que sea, yo me imagino que Pedro Sánchez no estaría tan contento ni aplaudiría tanto y diría, ay, sí, estamos respetándolo. Ahí no lo respetaría, me late a mí que no, pero yo creo que tenemos suficiente material para hacer otro programa, hermano Salvador. Pero yo quiero ir hacia una última pregunta. El tiempo, decía alguien, nos enseña. El tiempo nos está castigando esta vez porque queremos seguir conversando. En cuanto a los padres cristianos, y aquí vamos a hablar en concreto de los padres cristianos que le han dado esa formación bíblica a sus hijos, y repentinamente estos cuando crecen cambian de manera de pensar, que es lógico que tengan cambio en sus pensamientos, pero que al final no deja de ser cierto que tenían esa instrucción bíblica. ¿Qué ocurre en esos casos? Mira, cada día, y de hecho os voy a poner el último ejemplo que tuve en mi última visita a una iglesia, precisamente a la iglesia donde está el pastor Panduro de locutor de Pasión por Cristo. Al terminar el taller se me acercaba una mamá prácticamente con lágrimas en los ojos diciéndome, además con el hijo allí presente, de tan solo 11 años. El niño había sido educado en una escuela dominical, la mamá le había transmitido principios y valores cristianos, y me decía, pues eso, con lágrimas en los ojos, que su hijo se sentía una niña, ¿no? Entonces, la mamá me decía, ¿qué he hecho mal en la educación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y yo le decía, mira, tranquila, porque esto es más común de lo que está pasando. Yo creo que los padres cristianos, ahora hablamos de padres cristianos, no terminamos de alcanzar la influencia con la que Satanás está entrando en las iglesias. Porque claro, tenemos que entender cómo nuestros hijos, sí, son evidentemente creyentes, cristianos, pero no están blindados contra esa influencia. Entonces, esa influencia la tienen, como decía antes, en la publicidad, la tienen en las leyes, la tienen sus propios compañeros. Esto, el tema de la ideología de género, está siendo una moda. El otro día, el jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de aquí de Madrid, uno de los principales hospitales de España, decía, jefe de la unidad de psiquiatría infantil, fijaros qué palabras, esto está en titular, porque salió en todos los medios, en mis últimos 20 años como psiquiatra infantil me había tocado tratar 4 niños con disforia de género, niños que se sienten niñas o niñas que se sienten niños, ¿no? En el último año llevo más de 400 casos. Wow. En el último año. En el último año. Un año versus 20 años. En su último año de trabajo, 400 casos. ¿Qué nos hace pensar? Esto se ha convertido en una auténtica moda, una influencia que está entrando brutalmente y además con una herramienta poderosísima que mal empleada es una herramienta horrorosa que es Internet. Internet sin filtros en manos de un niño es una bomba de relojería. Una bomba de relojería. Bien usado para estudiar, maravilloso. Pero mal utilizado es una bomba de relojería. Y la influencia que viene a los niños de ideología de género es tremenda a través de las redes sociales. La influencia de la pornografía en los niños a través de redes sociales es algo sobre lo que llevo ya años alertando. El último informe de Save for Children hablaba que aquí en España la edad de consumo de pornografía ha bajado a los 8 años. ¿Dónde consiguen los niños la pornografía? ¿Dónde tiene esa influencia? ¿Redes sociales, internet? Sí, señor. Así es. Sí, señor. No nos vamos tan lejos, porque es el caso de la plataforma TikTok. Alguien me envió un enlace hace poco de un video de algo. Oye, y yo me quedé sorprendido porque la persona que me envió el enlace es una persona que yo considero una persona seria. Pero en la portada no me salió el video del enlace. En la portada me salió una serie de imágenes muy explícitas, pornográficas. Algunas eran de animes, otras eran imágenes de personas normales. Se me escapa la frase ahorita. Pero todo, absolutamente todo estaba inclinado en esa línea. Y entonces yo le dije a la persona, ¿qué es lo que usted me trató de enviar? Y me dice, no, es un video de una alerta de algo así, así. Yo digo, y le hice captura de pantalla y por allí las tengo todavía. Yo le dije, mire, esto es lo que me salió. Entonces yo lo que me pongo a pensar es en eso que usted está diciendo, el acceso a la pornografía que tienen los niños, porque
yo abriendo un video que no tenía nada que ver con pornografía, sale otra cosa. Y en la portada de la plataforma TikTok me aparece que yo no tengo esa aplicación. Adelanto eso, yo ni siquiera la tengo descargada y no hago videos de TikTok, no lo uso, pero me envían un enlace y me sale esto. Entonces un niño de repente entra también a la plataforma y se termina encontrando con cosas como esta y le va a dar clic y eso lo va a llevar a otras cosas. Así es. Y de repente tenemos estos resultados, lamentablemente. Claro que sí. Entonces, por otro lado, ese acceso a Internet que también está causando un daño tremendo, porque en Internet ahorita mismo usted se encuentra herramientas para ser ateo, pero a todo dar. No solamente es el caso de la pornografía, sino herramientas de adoctrinamiento en el tema del homosexualismo, en el ateísmo, en todo lo que tenga que ver con el cristianismo. O sea, un anticristianismo a otro nivel. Entonces esos padres que de repente tenían la seguridad de que habían educado a sus hijos, y tenemos ese caso triste que usted nos relata de esta madre que llega con su corazón partido y su hijo que dice, no, ahora me siento mujer, con 11 años. Y de verdad, una alerta tiene que despertar en todos los padres panameños acerca de la educación que están dando a sus hijos, cómo lo están haciendo al final, porque a mí me gustó mucho esto, los padres que se sentían confiados de que habían educado a sus hijos y le dijeron al hermano Salvador, no, hágalo y verá cómo fracasa usted, y de repente ven cómo sus hijos se van de sus manos, siendo que tenían la seguridad de que lo habían hecho. Y de repente hay un padre que dice, no, pero si el niño solo está viendo videitos ahí de TikTok. Bueno, yo le acabo de decir a usted lo que yo me terminé encontrando en TikTok. Y soy una persona de 32 años y terminé encontrándome esto. Ahora, las herramientas de la inteligencia artificial, hermano Salvador, tienen un punto muy relevante aquí, porque es que lo que pasa es que estas plataformas finalmente empiezan a recomendar. Y ahí es importante que los padres también puedan despertar y darse cuenta que hay un peligro tremendo en torno a esto, hermano Salvador. Estas plataformas y las redes sociales en general, y lanzo aquí un mensaje de advertencia ya a nivel policial, son un caladero de presas para depredadores que se hacen perfiles falsos en las redes y acceden a los niños con intención de que les manden fotografías comprometidas. Esto es lo que se llama el grooming, el abuso en red, y además es cada día más frecuente que el depredador deje la calle donde se expone más, la vía pública, y accede a las redes sociales, repito, con un perfil falso de un niño de una edad similar a la víctima que va a engañar, y al final, tras ganar su confianza, acceda a fotografías comprometidas con las que luego hace dos cosas: o chantajea a la víctima para que le mande material más comprometido, o comercia con ellas en la red negra oscura de Internet, que está muy, muy bien pagado, ¿no? Todo lo que sea pornografía infantil, fotografías comprometidas. Por lo tanto, un mensaje de alerta: cuidado con los depredadores en red y con lo que nuestros hijos, con quien nuestros hijos contactan, porque es un auténtico peligro. Y luego otra cosa importante también, ¿no? Es cada día más frecuente que cuando yo termino mis charlas en las iglesias se me acerquen padres y el mensaje suele ser siempre el mismo: ¿cómo es posible que, habiendo educado, que mi hijo haya ido a la escuela dominical, que yo haya transmitido principios y valores cristianos en casa, y de repente un buen día llegue diciendo, mamá, salgo del armario y soy homosexual, mamá, ahora me considero una niña siendo un niño, o un niño siendo una niña? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Que la influencia que nuestros hijos tienen es brutal. No solo en las escuelas a través de las charlas afectivo-sexuales basadas en ideología de género, a través de Internet y a través de la publicidad y a través de las leyes. Es todo una influencia impresionante que hace que niños en pleno proceso de maduración, en pleno proceso de construcción de su identidad, reciban esta influencia y se planteen cosas que son, ya no desde un punto de vista espiritual, claras, ¿no? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Es que son contradictorias a la propia biología. O sea, aquí en España hemos tenido el caso de un profesor de biología suspendido 6 meses de empleo y sueldo, y lo conozco personalmente, el profesor Jesús Barrón. 6 meses de empleo y sueldo por decir que solo hay dos sexos. Wow. XY hombre, XX mujer. La Comunidad de Madrid le ha impuesto 6 meses de empleo y sueldo por ser un profesor homófobo, intolerante y no respetar la diversidad. Esta es la influencia de la ideología de género, y podríamos tener para varios programas hablando, porque no hemos hecho nada más que tocar la punta del iceberg. O sea, esto es muchísimo más amplio. Oído Panamá.
Claro Oído que Panamá, lanzamos este mensaje de advertencia y yo creo que el Señor utiliza diferentes medios para hablar y decir, estemos atentos, cuidado con nuestros hijos, es lo más preciado que tenemos. El Señor fue muy claro en su palabra. Ay del que haga daño a uno de estos pequeños que creen en él. Más le valdría que le pondría una rueda de molino en el cuello. Y es lo que están haciendo con nuestros niños. Están atentando contra ellos. Y aquí en España hemos llegado a un límite insoportable en el que los padres ya no tenemos prácticamente autoridad sobre ellos, en el que somos tachados de imófobos intolerantes cuando pretendemos que nuestro hijo no escuche un curso de masturbación con 3 años o cuando pretendemos que nuestro hijo no pretenda iniciar un cambio como digo yo, de apariencia, porque de sexo nunca lo van a tener. Naces hombre y mueres hombre. Hemos llegado a unos límites insoportables. Oiga, hermano mío, enseñanza en las escuelas a niños de 3 años a que aprendan a masturbarse. Sí, con el sello oficial de la Generalitat, que es el gobierno catalán, cursos para niños de 3 años para masturbarse. Sí, para que aprendan a conocer su cuerpo, a explorarse y a tocarse. Es terrible. Y usted tiene ahorita mismo, mis queridos hermanos, tiene la posibilidad. Y hago esta pregunta rapidito, el tiempo se nos acabó, lamentablemente, pero hago esta pregunta. Usted tiene la posibilidad de conseguir 2 libros escritos por el hermano Salvador Martí de cuento infantil, pero enfocados al rescate, a la defensa de nuestra niñez en contra de todas estas cosas. Hermano Salvador, a pesar de que el tiempo se nos haya ido, vamos a tratar de hacer un inciso. ¿Se pueden conseguir sus libros aquí en Panamá? Me late que para la escuela dominical pueden funcionar. Definitivo. Definitivamente es una herramienta maravillosa porque son libros basados en la palabra y en un lenguaje en el que ha sido supervisado por psicólogos infantiles cristianos. Ajá. Y les va a dejar muy claro a los niños conceptos tan fundamentales de la palabra como que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como cuál es el concepto de amor, ¿no? ¿Para qué el Señor diseñó el amor, ¿no? Entre hombre y mujer para crear una familia. Todos estos conceptos están en esos cuentos. Sí. Y bueno, yo animo, por supuesto, a que se trabaje con ellos desde las escuelas dominicales, porque el niño estoy seguro que va a asimilar con esa herramienta esos conceptos bíblicos tan importantes para ellos. Así es. Así mismo es. Bueno, mi gente, ya ustedes lo saben, tienen la posibilidad de ir a www.alexia.com y conseguir estos libros. Es muy fácil conseguirlos. Alexia, enséñanos. Alexiaenséñanos.com y usted puede conseguir estos libros. Es muy fácil y además es muy cómodo y es una herramienta recomendada. Hermano Salvador, lamentablemente nos tenemos que despedir. Que el Señor le bendiga de manera muy especial. Sabemos que no va a ser la última vez. Le vamos a tener por acá de nuevo y será todo un placer. Amén. Queda a su disposición, de verdad, y ojalá que el Señor de verdad permita que el proyecto Alexia Enséñanos esté físicamente en Panamá. Yo estoy seguro, tengo en mi corazón que algún país de Latinoamérica va a comenzar a abrir sus puertas para que presencialmente estemos allí con la intención sobre todo de defender a los niños y capacitar a otros policías para que allí se pueda seguir desarrollando el proyecto. Así es. Amén. Muchas gracias. Saludos a todos y que Dios les bendiga. Un abrazo. Amén. Bendiciones. Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios.